Todavía hay gente que se empeña en decir que el Evangelio no es una cosa de actualidad, de rabiosa actualidad. Y sin embargo aquí, semana tras semana, nos encontramos con que el Evangelio nos habla de nuestra vida diaria, de lo que vivimos en cada momento. Acordaos, hace 2 semanas hablábamos de la contraprogramación, ¿no? De cómo los políticos, las televisiones se contraprograman unos partidos a otros, unos canales a otros, pues para salir más tiempo, ¿no? Y cómo el Evangelio nos contraprogramaba lo que nos estaban pidiendo en las autoridades y tal. Nos decían que había que hacer fiesta y celebrar a lo grande y tener un banquete grande y una gran comida, una gran bebida con mucha gente, porque eso es lo más parecido al reino de los cielos. Era una parábola, era solo una explicación, pero coincidió en el tiempo, ¿no? Para decirnos, mirad, esto que os falta es lo que más se parece al reino de los cielos. La semana pasada, que nos decían que van a subir los impuestos y al final parece que sí que los van a subir, pues salía el Señor en el Evangelio y decía, hay que pagar los impuestos. Él decía, hay que darle al César lo que es del César. Aunque el mensaje de fondo de ese Evangelio era que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Esta es la parte importante, esta es la parte costosa. Lo de pagar impuestos también lo es, pero lo de darle a Dios lo que es de Dios, que es todo, no es tan fácil. Bueno, pues el Evangelio de esta semana también es de rabiosa actualidad. Porque el Evangelio de esta semana, mejor dicho, la vida esta semana nos habla como de gente que está atrincherada, ¿no? Gente que vive en su trinchera de lo que sea, política, de equipo de fútbol, de opiniones personales, y que viven las cosas como el otro está ahí enfrente y hay que disparar. Y si el otro hace bandera de una cosa, yo digo que eso está mal. Y a lo mejor al tiempo yo hago bandera de lo mismo, y entonces él dice que está mal. Y los jueces hay que hacer no sé qué, y los partidos hay que hacer no sé qué, y el VAR dice no sé cuántos. Bueno, siempre es como que todo lo que hago yo y lo que digo yo está bien. Y todo lo que hace el contrario está siempre mal, todo mal. Claro, es imposible. Eso es metafísicamente imposible. Es imposible que yo todo lo haga bien. Pero oyes hablar a la gente por la tele, en el telediario, y dices, vaya, este todo lo ha hecho bien toda su vida. Nunca ha pedido perdón, nunca se ha equivocado. Y el de enfrente le pasa lo mismo. Todo lo que hace el de enfrente está mal, nunca ha hecho bien. Pero eso también es imposible, porque un tío no lo puede hacer todo mal, ni aunque se empeñe, es imposible. Pero oyes hablar a unos y a otros, y es siempre así. Un equipo de fútbol lo ha hecho todo bien, y el de enfrente lo hace todo mal. Bueno, fijaos hasta dónde llega esto, que hace unas semanas el Papa Francisco sacó una encíclica que se titula Fratelli Tutti, ¿no? Y entonces es una encíclica donde viene a decir que todos somos hermanos, que nos tenemos que cuidar unos a otros, que mis decisiones personales afectan a los demás y tengo que cuidarlos, que mis bienes tienen una dimensión al servicio de los otros, que yo no puedo vivir... Bueno, pues de esto se ha montado también un lío fenomenal. Entonces hay gente que ha cogido la encíclica y ha dicho, ¿veis? El Papa dice lo que digo yo. Y los de enfrente inmediatamente han disparado a uno, a la encíclica y al Papa, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? Y los otros han dicho, no, es que este Papa es no sé qué, no sé cuántos y no se le puede... Bueno, ante este panorama que, ya digo, es una cuestión del fútbol, es una cuestión de la política, es una cuestión, a veces nos puede pasar en la iglesia, no debe, pero nos puede pasar, viene el Señor en el Evangelio y dice, sobre este tema de la encíclica, por ejemplo, todos somos hermanos. Viene el Señor en el Evangelio y dice, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él arrea el primero diciendo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, el primer mandamiento de la ley es amar a Dios. El Shema Israel, el escucha Israel, el Señor es el único Señor. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Las palabras que las llevan repitiendo los judíos miles de años. El Señor es el único Señor. Y entonces dice Dios, Jesucristo, dice, claro, Dios es el único Señor. Amarás al Señor con toda tu alma. Eso es lo primero que tenemos que llevarnos en el corazón, el amor a Dios sobre todas las cosas. Pero inmediatamente unido a esto dice, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, claro, todos los que le han sacudido al Papa por la encíclica encuentran con que Jesucristo en el Evangelio dice lo mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no es el que es de tu partido, o el que es de tu equipo de fútbol, o tu prójimo es el que está pegado a ti, el vecino de la puerta de enfrente.
Da igual de qué equipo de fútbol sea, da igual de qué partido político sea, da igual de qué torero sea fans, da igual. Es tu prójimo. Y el Señor dice, ama a tu prójimo. No ama a los de tu secta, no ames a los de tu pueblo, no ames a los... Ama a tu prójimo, al que tienes cerca. Claro, esto es bastante concreto y ya aclara bastante el panorama de la Fratelli Tutti. Se puede decir casi, ¿verdad?, que el Papa dice lo que dice Jesús en el Evangelio. Pero ya si nos vamos a la primera lectura de este domingo, pasa algo similar, solo que más especificado, porque en la primera lectura el profeta apaña diciendo a qué se refiere ese prójimo. Y dice que tienes que amar, que tienes que cuidar, que respetar a que viene de fuera, al que viene de fuera, al forastero. Y nosotros a veces con la inmigración parece que no lo tenemos claro, pero esto es algo que no está escrito hace 22 días. Esta palabra de Dios está escrita hace 2500 años, por ejemplo. Y está diciendo eso, respeta al forastero. Respeta también a la viuda, a la persona pobre, en aquel tiempo, ¿no? Las personas más pobres, más abandonadas, más descuidadas. Hay que cuidarlas, a las personas necesitadas. Y eso es también de plena actualidad, muy pegado a lo que dice la encíclica del Papa Francisco. También dice que hay que prestar dinero sin usura. Los intereses que se ponen, el dinero que yo presto, ¿es para bien del otro o es para mi propio beneficio exclusivamente? Bueno, hay que prestar sin usura. Todo esto palabra de Dios, la primera lectura este domingo, tendremos que estar atentos. También dice que hay que prestar las cosas que se tienen, que hay que ayudar al que tiene menos. Bueno, es una actualización de la Fratelli Tutti, que está como clavada en ese. La Fratelli Tutti dice muchísimas más cosas. Puede ser que nos moleste, pero fijaos, una cosa interesante es leer el Evangelio especialmente por las frases que me molestan, por las frases que me hieren, que me rascan por dentro. No solo las frases que me dan comodidad, no solo las frases que digo, bueno, aquí ya va bien, sino leer el Evangelio en lo que me molesta. Y la encíclica del Papa a lo mejor también es un buen ejercicio, leerla en aquello que me molesta, que me duele, que me cuesta, para pensar qué hay ahí detrás, qué hay ahí de fondo, en lo que yo tengo que cambiar, porque me está doliendo lo que me está diciendo el Papa, lo que me está diciendo la Iglesia. Ojalá que lo vivamos así esta semana y ojalá que nos pongamos con la encíclica punto por punto. Nada más, que pasemos una buena semana.